Vamos a hablar ahora de la información documental que se necesita para la construcción de un edificio o de cualquier otra estructura. El ingeniero, el arquitecto, el constructor, el albañil no va con las cosas en su cabeza y cuando llega al terreno empieza a dibujar lo que se le ocurre ¿verdad? En dimensiones, en formas, etcétera, sino que necesita una información previa que ha sido cuidadosamente elaborada, entre las cuales están varios documentos. Les vamos a llamar documentos técnicos porque son relativos a la construcción y al edificio propiamente dicho. Hay otros documentos también en los proyectos, como ya hemos hecho en algún momento referencia. Vamos a hablar en primer lugar de que el constructor tiene que tener un conocimiento claro de lo que son las leyes. Ya hemos dicho que en Santa Cruz lo que reglamenta básicamente el tema constructivo en el área urbana es el Código de Urbanismo y Obras. Acá tenemos una muestra de cuando se publicó la última edición, que es hace varios años. Y también tiene que tener un conocimiento, se tiene que tener un conocimiento de las diferentes normas técnicas que se deben cumplir. Ustedes saben, el hormigón tiene que cumplir con ciertas normas, el diseño, el uso del hormigón, de los materiales, ASTM, etcétera, ¿no es cierto? El estudio de suelos, la calidad de los productos, etcétera. Y como ustedes saben, hay muchas organizaciones que se dedican a estudiar y a publicar normas que los profesionales o los usuarios adoptan de acuerdo a su mejor criterio. Entonces, serían por una parte las leyes, por otra parte las especificaciones técnicas. Ahí tenemos algunos nombres, ¿no? Y también las especificaciones técnicas, aparte de las normas internacionales, están las especificaciones técnicas que normalmente son redactadas específicamente para la obra en cuestión, ¿no? En este conjunto de documentos que se llaman pliego de especificaciones técnicas, aquí tenemos un pedazo, una muestra, una pequeña muestra, se relata de manera escrita paso a paso o parte por parte, componente por componente, cada uno de los elementos. Acá tenemos, por ejemplo, excavaciones y movimiento de tierra. Las excavaciones se realizarán en los anchos y profundidades señalados en los ejes de planta de las fundaciones. En todo caso, serán como mínimo 0,40 metros su ancho y 0,60 la profundidad. O sea que se está fijando los límites mínimos de las dimensiones de la excavación. Se ve que es una excavación corrida, por ejemplo, y así las especificaciones técnicas definen, ¿verdad?, cuáles van a ser las características de la obra, aparte de los planos, que vendría a ser el siguiente documento, que obviamente es una información gráfica, a diferencia de la información gráfica que son los planos. La especificación técnica es una información escrita, ambas se complementan. Por ejemplo, esto que dice: antes de hormigonar el cemento se realizará un emplantillado de mortero de unos 4 centímetros, eso no se puede dibujar en los planos. Entonces la información que no está en los planos está en las especificaciones y viceversa. El constructor tiene que hacer uso de ambos y obviamente enmarcado en las leyes y en las normas técnicas, tanto locales como nacionales y generales. Otros documentos complementarios para la construcción, por lo menos tiene que tener las especificaciones y los planos, así sean mínimas. Ya les sugerí en algún momento, creo, de que si no hay especificaciones hay que generarlas, porque son de beneficio tanto para el constructor como para el propietario, ya que se define cómo tienen que ser las cosas. Si no se lo hace, una vez que están hechas puede haber descontentos y desacuerdos. Otros documentos, usualmente en la parte técnica, son, por ejemplo, los cómputos métricos, que son un resumen del cálculo de las cantidades de hora. Es importante saber si tenemos que construir 10 cubos o tenemos que construir 150 metros cúbicos de hormigón, o cuánto tenemos que excavar, o cuántas ventanas tenemos que comprar, etcétera, ¿no? Así que las cantidades están resumidas en estos documentos que se llaman los cómputos métricos. Otro documento muy importante es el presupuesto, ¿verdad? Porque en el presupuesto está el resumen de los costos, de todas las cosas que están previstas para la construcción. Por lo tanto, muy importante el dinero. Sin eso no se hace nada. Se programa el dinero, se calcula, se asigna
la suma de dinero necesaria para cada cosa, para la mano de obra, para los materiales, etcétera, y obviamente para el pago del constructor. Entonces, muy importante, ¿verdad? No solamente el presupuesto como tal, sino su cumplimiento y su regulación y su control. Está el análisis de costos unitarios, que es un resumen que nos muestra de qué manera se llega a los costos, ¿no? Entonces, análisis de costos. Ahí está todo el detalle de qué cuesta cada cosa y cuánto se supone que se debe usar. Es importante tratar de cumplir lo que fijan los costos unitarios, porque de otra manera vamos a alterar el resultado final, que es el presupuesto. Otro documento importante es el cronograma, ¿verdad? Que resume la planificación de la ejecución de la obra en función del tiempo. Entonces, estos y otros documentos que pueden ser los estudios de suelo, las investigaciones de los materiales y cualquier otro documento que pueda ser útil para la ejecución de la obra, es importante que el constructor los conozca, los tenga en lo posible, inclusive el contrato. Aquí se lee el contrato, también es un documento importante para saber a qué atenerse, ¿verdad? En qué se está metiendo uno y cumplir todo lo que se especifica. Vamos a hablar un poco de los planos, que ya dijimos que es la información gráfica. Obviamente que para la construcción de un edificio lo básico son los planos de arquitectura. Entre los planos de arquitectura tenemos los planos de planta, que es una vista de arriba, ¿no es cierto? Un corte horizontal, como si estuviéramos encima del edificio y lo cortamos en determinado nivel. Entonces vemos la distribución de las paredes, los ambientes, los muros, etcétera, todo lo que nuestro corte establece en ese nivel. Entonces aquí aquí tenemos un ejemplo de una pequeña planta, de una vivienda posiblemente, donde se aprecian la distribución de los ambientes, la posición de las puertas, de las ventanas, el tipo de puerta. Por ejemplo, acá se ve una puerta corrediza, las otras son de las que se pueden abrir así, por oscilación. Después tenemos el baño con la posición de sus artefactos, los roperos, las dimensiones. Acá tenemos una escalera, etcétera, ¿no es cierto? O sea que se puede apreciar cuál es la idea de cómo se va a distribuir el espacio, y eso es lo que hacen los arquitectos. También se puede ver en este plano una sección de corte que la hemos introducido como un ejemplo, que es una línea que el arquitecto, para expresar de mejor manera su diseño, entonces establece este tipo de planos de líneas de corte, se muestran en la planta. Por eso es que estamos mezclando ambas cosas, hablando del corte y de la planta. Y este es un ejemplo de dónde se cortaría, y las flechas indican hacia dónde tenemos que ver, ¿no? Entonces este muro está cortado, tenemos que ver para allá. Este otro muro está cortado también, tenemos que ver para allá. Este otro muro, por ejemplo, no va a estar ahí porque está detrás de la línea de corte, ¿no? Entonces los planos de planta también sirven para mostrar las líneas de corte de las secciones o planos de corte, que es lo siguiente que vamos a hablar. Cuando se hace imaginariamente un corte en un lugar de la planta, ¿qué es lo que se ve en la dirección del corte? Aquí tenemos un ejemplo. Se cortó el edificio en dos partes y delante de la línea de corte se ve el cuarto. Acá como se muestra, se ve una parte de su balcón. Al fondo se ve una fachada, que es seguramente otra parte del edificio. Abajo es diferente porque es la planta baja, etc. Tanto en el plano de planta como en el plano de corte, como se puede ver, están las dimensiones, el acotamiento respectivo, que eso es lo que ayuda en la construcción. Acá tenemos los niveles, ¿no? Acuérdense, el nivel 0.0 aquí ha sido adoptado acá, no en el nivel de la planta baja, como se estila. Del nivel 00 a 50 centímetros está recién el nivel de esta planta baja, ¿no es cierto? La parte interior, seguramente hay una escalera en alguna parte, como para acceder a esos 50 centímetros. Luego están los niveles de los demás pisos, todos ellos en función del nivel 0. ¿Sí? Correcto. Y aquí están las cotas, que obviamente tienen que coincidir con los niveles.
Luego tenemos las elevaciones, que son vistas también en forma vertical, pero externas. No son cortes, los cortes son interiores, cortan los muros y se puede ver todo lo que está dentro de ese corte. En cambio, las elevaciones son vistas externas, ¿sí? Tal como las veríamos desde la calle, digamos, pero no en perspectiva, sino en un plano vertical, como se ve acá. También se le llama plano de fachada, porque es la fachada de la casa. Acá vemos el balcón que está externo, las ventanas externas y la puerta de entrada. Justamente aquí podemos apreciar los escalones de entrada a la vivienda. Luego tenemos los planos de techo o cubierta. Aquí podemos ver un plano de techo. Es una vista aérea, ¿no es cierto? Pero en planta también, en proyección horizontal. No se ve la perspectiva. Si se quiere mostrar las pendientes de las vertientes del techo, como acá, es decir, los techos siempre son inclinados para permitir, bueno, no siempre, pero los techos inclinados tienen una pendiente para permitir el escurrimiento del agua, y aquí estas flechas nos muestran la pendiente de los techos. Estas líneas nos muestran los límites de cada vertiente. Entonces acá esta línea superior, por ejemplo, nos muestra la cumbrera. Acá en todo el perímetro están los aleros. Eso significa que la construcción está dentro de los aleros, ¿verdad? Porque los aleros son una saliente de los techos. Normalmente en estos planos, en líneas segmentadas, se pone la línea, el perímetro de la construcción, o sea, la línea de la construcción. En este plano casualmente no está la línea de la construcción. Si estuviera, tiene que ser segmentada, puesto que está debajo del plano que estamos viendo, ¿verdad? Entonces este es un típico plano de techos. Luego se suele adjuntar también en el conjunto de planos, como mínimo, estamos hablando de lo mínimo, uno que se llama el plano de sitio. Fíjense que es muy parecido al plano de techos, simplemente que se ven también las pendientes, pero en este plano sí podemos apreciar el perímetro de la construcción, el perímetro, la línea segmentada de la construcción, con las flechas que nos indican la pendiente, la dirección del escurrimiento de agua. También en este plano podemos ver los retiros, fíjense, retiro posterior, retiro frontal, retiro izquierdo, retiro derecho. Y se ve el perímetro del terreno, justamente se llama por eso el plano de sitio. Voy a detener la grabación, jóvenes, y después voy a ver cómo junto los dos videos, porque están vendiendo cosas en la calle y se escucha el altavoz. Bueno, espero que no haya otra interrupción. Estábamos hablando del plano de sitio. Como se puede ver, la diferencia entre el plano de techos y el plano de sitio, al margen de cómo está dibujada la cubierta, si está la línea de construcción o no, o los retiros, al margen de eso, la diferencia está en que el plano de sitio nos muestra el terreno más, está incluido el terreno. Y acá, como puede verse, la calle está en la parte frontal, tal como dijimos, se estila siempre poner al lado de abajo del dibujo. Ese es el plano de sitio. Luego tenemos el plano de ubicación o uso de suelo. Acá tenemos un ejemplo de este plano tal como se usa acá en Santa Cruz, gobierno de la alcaldía, gobierno municipal, el nombre del solicitante, la zona norte, sur, etcétera, el número de la unidad vecinal, el número de manzana y el número de lote, que es lo que identifica, tal como dijimos, la posición exacta del terreno. Por otro lado, acá figura, fíjense, la superficie según la medición física y la superficie según el título. Ambas cifras deberían coincidir, ¿sí? Luego está el plano propiamente dicho, que nos muestra un pedazo de la ciudad, y además está ubicado el lote, ¿no? Donde está ubicado, en el número de manzanas respectivo, y está con sus dimensiones. Claro, la escala no nos permite aprovechar, apreciar mucho las cifras o cantidades, pero se nota lo que es. Por otro lado, tenemos el norte, que siempre hemos dicho que siempre en los planos que son de este tipo, que se refieren al entorno del lote, no al lote propiamente dicho, nos muestran las coordenadas y siempre está dirigido al norte. Observamos también los sellos, ¿no es cierto? Este certificado no acredita derecho propietario, solamente acredita la ubicación del terreno y el nombre del dueño de acuerdo a los documentos que se han presentado. Pero
el plan regulador o la oficina respectiva de la alcaldía que se ocupa de esto no verifica la propiedad. Ese es un tema legal, no es un tema técnico. Este es un plano técnico. Y por otro lado, también se certifica el uso de suelo. El uso de suelo, acá podemos leer uso vivienda. Quiere decir que en ese terreno solamente se puede ocuparlo, o sea, construir lo que sea necesario para vivienda. No podría hacerse una escuela, no podría hacerse, qué sé yo, una posta sanitaria, no podría hacerse un taller mecánico, una carpintería, no se podría, sino solamente vivienda. Esa es la idea del plano de uso de suelo, por eso se llama uso de suelo y al mismo tiempo es un plano de ubicación porque nos muestra la posición exacta del terreno. En cambio, el plano de sitio nos muestra la ubicación exacta de lo que se va a construir dentro del terreno. Y los otros planos ya nos muestran, ¿verdad?, el detalle de la construcción propiamente dicha. O sea que prácticamente hemos ido de grande a chico, de la ciudad a nuestro propio edificio y tenemos toda la información apropiada. Otros planos de arquitectura, ya depende eso del proyectista, ¿no es cierto? El proyectista, según su necesidad, va a incluir más planos. Por ejemplo, si es un edificio de muchos pisos, seguramente habrá un plano de planta por cada piso. Y si el arquitecto ve por conveniente de que haya muchos cortes, igual los incluirá. Y si necesita que haya muchas elevaciones, bueno, si un edificio es cuadrado o rectangular, tendrá 4 elevaciones, norte, sur, este y oeste, digamos, si estuviera en la posición de los ejes cardinales. Y no hay ninguna limitación porque la idea de los planos y los documentos es proporcionar la mayor información posible al constructor, al propietario, al usuario y a las autoridades, que son los que van a verificar los planos. En realidad, entonces, se presenta un juego de planos arquitectónicos. Estamos hablando de los planos de arquitectura, que son lo primero que se hace, el diseño arquitectónico, el proyecto arquitectónico. Y en Santa Cruz, en el caso de las construcciones pequeñas o viviendas, no necesariamente viviendas, construcciones pequeñas que no son muy grandes ni tienen muchos pisos. En proyectos menores la alcaldía exige por lo menos una planta, si es que fuera planta baja, dos si fuera de 2 pisos, 2 cortes ortogonales preferentemente. Y una elevación si es que tuviera un solo frente a la calle y preferentemente dos, porque la elevación no tiene que ser necesariamente a la calle. Además, un plano de sitio y un plano de ubicación y uso de suelo. Eso es lo que se exige mínimamente, ¿no? Ya hemos dicho que el arquitecto, el proyectista, no solamente de arquitectura, está libre de poner toda la información que crea conveniente. Aquí tenemos el ejemplo de un proyecto arquitectónico, vemos los planos de planta, vemos que hay 2 planos de planta, seguramente planta baja y primer piso del edificio. Vemos que hay un plano de corte acá, otro plano de corte, otro plano de corte, seguramente hay otros planos aparte de este, no debe ser el único porque no está incluido el plano de ubicación acá, ni está incluido el plano de sitio. Bueno, tampoco sé si este plano corresponde a un proyecto en Santa Cruz, pero aquí se nota que no está, no hay una elevación, ¿no es cierto? Hay 3 cortes y no hay una elevación y probablemente el formato de esto que vimos acá, que son los datos del proyecto, no está acá, en este ejemplo que estoy usando. Otros planos son los planos de ingeniería, los planos de instalaciones, etcétera, ¿no? Depende, la construcción de edificios es multidisciplinaria, como sabemos, intervienen muchas disciplinas. Acá tenemos un pequeño ejemplo de un plano estructural donde se ven las armaduras, seguramente de hormigón armado, ¿no es cierto? Se ven unas zapatas y los detalles de cada uno de los fierros, el nombre de los fierros, la posición de los fierros, el número de los fierros. Se muestra en secciones, en planta, como vemos acá abajo, y las secciones correspondientes para poder tener una mejor visión del conjunto. El constructor tiene que entender perfectamente la información gráfica y si no la entiende la complementa con las especificaciones técnicas, pero tiene que tener una claridad absoluta y completa sobre lo que tiene que hacer. Imagínense que no entienda algo y le ponga otra cosa. Acá tenemos un plano de ejemplo de una instalación eléctrica, ¿no? Donde, bueno, los eléctricos manejan esto. Acá se ven
unas líneas que son las que unen los puntos de iluminación y sus interruptores, etcétera. Esto tiene su propia interpretación que manejan los eléctricos. Aquí está un esquema de los circuitos eléctricos. Y también aquí está un detalle de las referencias, de la simbología que se está usando en el plano. Entonces se supone que si el ingeniero civil no entiende este tema, aunque se lleva algunas materias al respecto, pero contratará a un electricista y el electricista lo tiene que saber. Y si es un edificio mayor, ya se necesitará un ingeniero eléctrico o una empresa de ingeniería eléctrica, etcétera. Acá tenemos un ejemplo de un planito de instalación sanitaria donde se ven los tubos de desagüe, las cámaras y hacia dónde va, hacia la red pública, como se puede ver, la simbología, el detalle de cámaras, etcétera. Depende de la complejidad. Y así pueden haber otros planos de detalle de ascensores, de instalaciones, de sistemas de audio, de sistemas de seguridad, de cámaras de vigilancia, piscinas, si es que hubiera, ¿no es cierto? Todo lo que contenga un edificio tiene que estar expresado, no solamente en los planos, sino también en las especificaciones técnicas. Y los demás documentos son complementarios, sirven en cualquier momento de consulta, como los cómputos métricos y los otros que hemos mencionado, y sirven para hacer un seguimiento tanto técnico como económico del desarrollo de la obra, del proyecto, de la construcción del edificio.